el Parlamento alemán le otorgó a Hitler facultades para elaborar leyes deliberantes, leyes especiales directamente por el Ejecutivo. El Parlamento desapareció, no se volvió a reunir más, y el Parlamento fue sustituido por Hitler y su camarilla, y fueron de ahí en adelante la única manera de tener decretos para regir los destinos de Alemania durante todo aquel proceso de guerra. Este Parlamento ha otorgado 2 veces leyes deliberantes. En esta oportunidad fueron 26 leyes. Él casi cesa de facultades. Se quedan ahí y da al Ejecutivo la facultad para dictar estas leyes. Y no solamente ha habido la felonía, la agresiva felonía de presentarle al país 26 leyes que nadie conoce, sino que han llegado a mucho más, a presentar titulares de leyes, porque ni siquiera están elaboradas, para reservarse el derecho de rellenarlas en el futuro, porque ya se le venció el plazo. En el último día ha aparecido en el país esta sorpresa, si es que el país no está curado de sorpresa, esta sorpresa mediante la cual nosotros nos encontramos con que muchas de las materias que el pueblo venezolano rechazó el 2 de diciembre, cuando el presidente nos trató de sorprender con aquella jeringonza que él llamó nueva Constitución, en donde iban una serie de proposiciones todas destinadas a desarticular el país, a deformar y deshilachar las instituciones democráticas y conformarlas mediante un nuevo aparataje que llegaba mucho más allá de la simple formulación de proposiciones legales, sino que transformaba incluso la propia geografía del país. Ahora, cuando él supo que el pueblo de Venezuela la repudiaba y que por la vía de la consulta al pueblo era muy difícil que nuevamente se le otorgaran facultades, buscó el camino rabulesco de asesorarse con los plumarios que le están a su servicio incondicional para subrepticiamente meternos al contrabando rechazado por el pueblo, ahora con el nombre de leyes habilitantes. Una de esas leyes habilitantes, para poner una muestra verdaderamente emblemática de la significación que tiene y de la profundidad de la burla que se le quiere hacer al pueblo de Venezuela, está en la que se refiere, para decirles un solo ejemplo, a las Fuerzas Armadas Nacionales. El artículo 328 de la Constitución Nacional establece que las Fuerzas Armadas están constituidas, están estructuradas, están formadas por 4 componentes: la aviación, el ejército, la armada y la Guardia Nacional. El presidente nos presentó en su nueva Constitución la proposición de que se incorporara un nuevo cuerpo, reformando ese artículo 328 de la Constitución. Ese nuevo cuerpo se llamaba Reserva Nacional. El pueblo rechazó la Reserva Nacional.
Pero con la impudicia con que él procede, el 5 de julio nos puso a desfilar en los próceres a las Fuerzas Armadas Nacionales, con un agregado disfrazado de colorado, armado, con el nombre de la Reserva Nacional. Es decir, arbitrariamente, por su cuenta, violando el rechazo que el pueblo había dado. El 2 de diciembre, él le agregó el cuerpo de las reservas nacionales. Las reservas nacionales en cualquier país son los ciudadanos aptos para en un momento hacer frente a cualquier contingencia. Y de manera particular, todos los egresados de las Fuerzas Nacionales. Las reservas nacionales son un cuerpo potencial que solo en tiempo de guerra y cuando hace falta un recurso extraordinario se llama a formar parte de ese cuerpo. Pues bien, el presidente de la República no estuvo conforme con la situación de hecho de imponernos un nuevo cuerpo a las Fuerzas Armadas, sino que con una ley que ahora se llama habilitante, modifique el artículo 328 de la Constitución Nacional y le da forma de ley. Es decir, que ha llegado a la avilantez de pretender reformar la Constitución a través de leyes habilitantes. Es como si él tenía una proposición que le llegó al país según la cual quería dividir a Venezuela en fracciones para vulnerar, para defenestrar la idea de la descentralización del país. Y entonces propuso dividir la geografía en 6 pedazos, en donde se reunían algunos estados. Y a cada uno de esos pedazos de Venezuela le imponía, de acuerdo con su proposición de reforma, un vicepresidente que tenía todas las facultades para defenestrar la descentralización y directamente desde el poder central poder manejar la riqueza y la finanza y todo lo que se refiere a la administración de las regiones, con un virreinato que era su vicepresidente, que no obedecía más órdenes que las del gran jefe que despacha desde Miraflores. Imagínense ustedes, si él pudo agregarle a las Fuerzas Armadas un nuevo cuerpo, con el propósito de intimidar a las Fuerzas Armadas, porque es un cuerpo que él ha politizado y que lo mantiene ahí, y con el propósito verdadero de intimidar al pueblo, porque es una amenaza de una fuerza que obedece directamente a sus fines políticos. Se le ocurriera elaborar una ley habilitante y no tiene nada de particular porque tiene el mismo signo de la modificación que le hace al artículo 328 de proponernos también una modificación según la cual por leyes habilitantes se establecen los 6 vicepresidentes y se fracciona el país en 6 porciones a toda la geografía. Digo este ejemplo porque la amenaza gravísima que se nos presenta con este hecho es muy importante y el país tiene que ponerse de pie con el mismo vigor y la misma fuerza y la misma decisión que lo hizo el 2 de diciembre. Las pretensiones del presidente el 2 de diciembre fueron paradas, fueron frustradas en aquel momento, precisamente porque el pueblo tomó conciencia del peligro que nos amenazaba.